Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos a uno más de nuestros eventos virtuales. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el proyecto de ley de financiamiento número 300 y vamos a hacer un análisis del impacto que tiene este a los contribuyentes. Antes de iniciar, como siempre, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se enteren de primera mano de nuestros eventos y de toda la normativa fiscal, tributaria, contable que sale y que puede impactar a cualquiera de sus negocios. En el chat les estamos poniendo en este momento los links directos a las redes sociales para que vayan y nos sigan. Adicional, los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de difusión. Ya llevamos un tiempito, ya no es tan nuevo. También les vamos a poner el link en el chat para que en sus estados en WhatsApp puedan tener acceso rápido a todas las noticias si son más usuarios de esta red. Y antes de iniciar, como siempre, les daré unas recomendaciones para tener una mejor experiencia durante el evento. Este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. En los links que les enviamos sobre las redes sociales encuentran el link de YouTube. Aproximadamente 3 días después del webinar pueden ir al canal y ver las memorias, la grabación del evento colgado en nuestro canal y asimismo pueden ver todos los webinars que hemos tenido. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Al finalizar el evento, les compartiremos un formulario de retroalimentación de la sesión. Agradecemos nos puedan colaborar con las respuestas en esta encuesta para que podamos saber cómo estamos haciendo nuestro trabajo en estas sesiones y adicional conocer qué les gustaría ver en próximos eventos. Bueno, y ahora le doy paso a nuestros expertos del día de hoy, Andrea González, gerente de cumplimiento de Amezquita, y William Oviedo, gerente de servicios tributarios. Buenos días, Andrea, William. Un gusto tenerlos por acá nuevamente. Buenos días, Camila. Muchísimas gracias por la invitación y por este interesante momento en el que estamos para debatir sobre el proyecto de ley 300 de la Ley de Financiamiento para el 2024. Súper, bueno, pues nada, William, todo tuyo el evento. Bueno, muchísimas gracias. Si quieres, avanzamos a la siguiente diapositiva. Y para iniciar el índice, me gustaría dar unos comentarios relevantes de que por qué se entiende una ley de financiamiento y no una reforma tributaria per se. Y básicamente es que la ley de financiamiento, si bien tiene el mismo objetivo principal de reformar, modificar y anular tributos, la ley de financiamiento incluye otras prerrogativas en la norma que permite ser incluidas a la vía jurídica, diferente a la reforma tributaria, la cual solo permite incluir, modificar y anular tributos. Esas prerrogativas para la ley de financiamiento incluye la posibilidad del gobierno de ampliar el endeudamiento y ampliar asimismo la regla fiscal y generar préstitos para financiamiento mismo del gobierno colombiano. Así como se entiende que la ley de financiamiento no tiene un enfoque futurista, sino más bien corresponde a un enfoque cortoplacista que permite recaudar los recursos necesarios para solventar el presupuesto nacional del siguiente año necesario. Esas discusiones ya son políticas y bueno, esas ya las conocemos como están actualmente en el panorama legal. Para iniciar, respecto a este proyecto de ley 300, como su nombre lo indica, muy correctamente es un proyecto de ley. Quiere decir que todavía hace falta que pase por el Senado, por Cámara, bueno, tiene que surtir su debido proceso legislativo para que al final del día pueda ser una ley per se y pueda tener aplicabilidad en materia tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que em, se va a presentar
el escenario de que lo que se exponga acá directamente va a tener o no el mismo impacto en la ley final. Pueden ser que lo que debatamos en este momento se tenga en cuenta en la ley, pero al final puede que sea totalmente diferente o contrario. Nosotros resaltamos 8 puntos relevantes que consideramos relevantes para nuestros clientes y nuestros miembros asistentes que pueden generarle afectación directa sobre sus tributos. Entonces, en eso encontramos el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, el impuesto sobre la renta de personas naturales, el impuesto a las ganancias ocasionales, el impuesto al patrimonio, el impuesto sobre las ventas IVA, los incentivos a la inversión de energía no convencional y el incentivo al turismo sostenible. Bueno, y el régimen sancionatorio por incumplimiento de la obligación de facturar. Em, entonces, bueno, vamos a iniciar con la primera o el primer índice que corresponde al impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Y sobre este son las modificaciones que se han de enfrentar. Eh, Andrea, ¿me podrías confirmar si estás presente? Si no, bueno, avanzamos. Sí, claro que sí, William. Gracias por esta introducción tan importante. Igualmente, pues buenos días a todos. Nos complace mucho tenerlos aquí el día de hoy en este espacio de actualización en temas que son pues de alta relevancia para todas las compañías y para las personas naturales también en la actualidad. Vamos a iniciar, como lo mencionó William, con el tema de impuestos sobre la renta para personas jurídicas. Acá digamos que vamos a dar para iniciar como estos aspectos más teóricos inicialmente. Entonces, ¿qué nos trae este proyecto de reforma tributaria? Inicialmente para las personas jurídicas, una reducción en la tarifa marginal. Actualmente, pues conocemos que tenemos una tarifa establecida del 35%. Aquí lo que busca la reforma tributaria o este proyecto que tenemos actualmente es promover la equidad tributaria, nivelar un poco esa carga que presentan entre las pequeñas y las grandes empresas y alinear todo este esquema tributario que en muchas ocasiones podemos observar que es inequitativo entre unas compañías y otras. Esta reducción marginal que nos propone la reforma se basa principalmente en el tema de la renta líquida gravable medida en VTs. Acá, como lo podemos observar en el slide, estas bases las vamos a tomar es en función de la renta líquida y vamos a ir viendo una aplicación de tarifas de manera progresiva desde los años 2025 a 2029, donde vemos que dependiendo de los rangos medidos en VTs de renta líquida, vamos a ir aplicando unas tarifas progresivas, iniciando con el 20%. Para el segundo rango que tenemos entre 6.285 y 120.000 VTs, se va a iniciar en el año 2025 con una tarifa del 34%, que a futuro llegaremos para el año 2029 a una tarifa del 30%. Ahora bien, para aquellas rentas líquidas que sean iguales o superiores a 120.000 VTs, igualmente iniciaremos en el año 2025 con una tarifa del 34% que se proyecta hacia el año 2029 con una tarifa del 33%. Igualmente, es importante tener en cuenta que este proyecto de reforma está buscando también una especie de compensación con el tema de la tasa mínima de tributación que todos conocemos. Creo que muchas compañías se vieron afectadas por el tema de la tasa mínima ahorita en las declaraciones de renta del año 2023, ya que en muchos casos esto impactó bastante precisamente porque las compañías no tributaron por su renta líquida convencional, sino por tasa mínima de tributación. Entonces, digamos que aquí la invitación es a que seamos muy analíticos y cautelosos con aquellas partidas que manejamos, que ya sabemos que nos presentan diferencias entre las bases contables y las bases fiscales, pues sabemos que estas partidas son las que generan mayor impacto dentro del cálculo. Entonces, digamos que este proyecto
lo que nos está indicando es que se va a generar un aumento en la tarifa que inicialmente conocimos que era el 15%. Ahora lo que busca la reforma es llevarla al 20%. Digamos que la norma lo que nos dice es que la finalidad de este incremento pues es reducir la brecha entre la tarifa mínima y la tarifa general para personas jurídicas, que como lo mencionaba anteriormente, en realidad la norma lo que busca es compensar esa disminución que nos está planteando en la tarifa general frente a la tarifa que presenta la tasa mínima. Entonces, pues en este sentido sí es importante realizar unos análisis muy exhaustivos precisamente frente a todas estas partidas que nos impactan en la tasa mínima de tributación. Ahora, William, por favor, cuéntanos qué impactos tiene o qué análisis adicionales podemos hacer directamente frente a estos temas. Sí, Andrea, mira, mil gracias. Y acá es importante empezar a resaltar varios escenarios de lo que nos resalta, o bueno, de lo que nos trae a colación este proyecto, y es esta proyección marginal de la tarifa nominal efectiva de renta. Lo que está haciendo es asimilar la misma progresividad que se genera con el impuesto sobre la renta en personas naturales que ya existe. Que a mayor capacidad de ingreso, mayor es la tributación o la tasa de tributación. Eh, entonces, acá buscamos, es, como bien lo decías en un principio, es disminuir esa brecha que existe diferencial entre ciertas compañías que no generan las mismas rentas líquidas que una compañía grande en Colombia. Tiene un propósito altruista y entendido a buscar la reactivación económica. Sin embargo, se queda corto al establecer el incremento de la tarifa o de la tasa mínima de tributación, pues sabemos bien que la tasa mínima de tributación corresponde a aquellas partidas que fiscalmente no son reconocidas, sino aquellas partidas contables que generan unos incrementos en estado de resultados, pero que para efectos fiscales sabemos que no generan una renta líquida. Esto, a nuestro juicio, sigue siendo un poco incoherente. No se ve el efecto realmente progresivo. Sí buscan que se equilibre un poco, pero no el efecto. Qué pena. Me gustaría que resaltáramos em, dentro de las modificaciones del impuesto sobre la renta para personas jurídicas. No solo se incluye el cambio a la tarifa nominal de la tasa, sino también la de la tasa mínima de tributación, sino también se incluye unos requisitos adicionales para la deducibilidad del gasto. Y esto también hay que empezar a resaltarlo, porque lo que se busca es que aquel artículo que permite los criterios de deducibilidad generales, proporcionales em, y del 107, lo que ahora se busca incluirle adicionalmente es que se pague la retención en la fuente para efectos del criterio de deducibilidad. Entonces, insisto, volvemos a entender que se está generando un cambio, una modificación sustancial respecto de la determinación del impuesto, porque no solo estamos afectando el gasto deducible, perdón, la tasa de tributación, sino también estamos afectando la base, que por medio de añadiéndole requisitos al gasto. Y un último punto que es importante resaltar eh, es que dentro se corrige un yerro que venía de la ley 2277, o se busca corregir un yerro, que creo que esto sí tiene una buena generación, un buen impacto en la tasa mínima de tributación, y es que dentro de la depuración o la fórmula para determinar la tasa mínima de tributación se permite incluir la pérdida contable, que fueron, si saben bien, más de 10 conceptos para determinar la tasa mínima de tributación por parte de la DIAN, por lo misma ambigüedad que tenía. Entonces, añadiéndole este hierro, ya se cierra una discusión que se tenía durante el año anterior y durante el transcurso de este año, y se sabe que se reconocen las pérdidas contables para efectos del cálculo de la tasa mínima de tributación y el efecto diferente que podría generar. Finalmente, digamos, como en términos generales del tema de la persona jurídica, sin
sin pensar que vamos a avanzar con otros temas, es importante reconocer que se incluyó un ingreso adicional como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y el cual es el que corresponde a las indemnizaciones por sentencias o compensaciones de daños inmateriales. Y esto cuando ya existe sentencia en firme que condene esos daños inmateriales, y esos ingresos provenientes de esas indemnizaciones van a ser reconocidos como un ingreso no constitutivo de renta, la cual consideramos que sí genera una coherencia tributaria para los efectos económicos de las personas y de las personas naturales y jurídicas. Camila, si podemos por favor avanzar en la siguiente diapositiva. Perfecto. Andrés, si por favor nos detallar un poco. Claro que sí. Aquí adicional, pues a estos aspectos que ya acabamos de ver sobre el tema de renta de personas jurídicas, hay otros aspectos importantes que debemos considerar. Claramente, pues no todos le van a aplicar al 100% de las compañías, pero pues sí es muy importante que tengamos el conocimiento y los tengamos ahí en el radar en caso de ser aplicables en algún momento. Teníamos que con el artículo 10 de la ley 2277 del 2022 se estableció una sobretasa para el sector de minas e hidrocarburos. Digamos que esta sobretasa aquí, haciendo el análisis del proyecto, vemos que se mantiene, no encontramos ninguna modificación al respecto, pero sí encontramos un gran impacto en el tema de régimen simple de tributación. Recordemos que inicialmente, hace algunos años, cuando se creó este nuevo régimen, la finalidad era precisamente incentivar a esos pequeños comerciantes o compañías de bajo tamaño a la formalización, teniendo en cuenta que, como todos conocemos aquí en Colombia, es muy frecuente ver temas de informalidad, pues para muchas clases de negocios. Entonces, para este momento, la norma lo que buscaba era precisamente motivar, incentivar a que se formalizaran todos estos negocios y así alinear pues todo el sistema tributario en el país. ¿Qué pasa? Que con el paso de los años y realizando un análisis muy detallado, las evidencias muestran que efectivamente pues este objetivo inicial que se planteó pues no se está cumpliendo del todo, ya que este régimen simple de tributación, por estar basada su tributación directamente en ingresos, pues no le permite a estos contribuyentes acceder a la totalidad de los beneficios o deducciones que de pronto sí tiene una persona jurídica convencional. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de la informalidad todavía se mantiene. Muchas veces no existe como esta motivación a solicitar soportes como es el tema de la factura electrónica, a realizar la debida implementación del tema de nómina electrónica. Entonces, pues simplemente este objetivo principal que tuvo el régimen simple de tributación en su momento, pues no se está cumpliendo y se está perdiendo. Entonces, es por eso que ahora este proyecto de reforma nos trae como planteamiento la eliminación de este régimen simple de tributación, porque como menciono, pues no se está cumpliendo con la finalidad principal por la que fue creado este régimen inicialmente. Ahora bien, tenemos otro tema que es el de los pagos en efectivo. Como sabemos, pues la norma nos exige que para efectos de sustentar costos, deducciones, impuestos descontables, todos los pagos que realicen las compañías pues se deben encontrar debidamente bancarizados. No obstante, la norma nos traía como una pequeña franja donde podíamos incluir pues algunos pagos en efectivo que por algún motivo no tuviéramos soportados debidamente con factura electrónica. Aquí la norma lo que nos va a plantear este proyecto es una modificación en esos topes que inicialmente conocíamos. Anteriormente la norma nos indicaba es que los pagos individuales por un mismo proveedor no podían superar las 100 VTs. Ahora el proyecto lo que nos plantea es hacer una reducción de estas VTs a 50. Adicionalmente, teníamos que la limitación del reconocimiento fiscal, nosotros pues seleccionábamos la opción que fuera inferior entre el 20% de lo pagado
que no superara las 40.000 VTs y el 35% de los costos y deducciones totales. Aquí lo que nos plantea este proyecto es reducir este tema de las VTs y los porcentajes aplicables. Digamos que anteriormente lo teníamos, como mencionaba, en un 40%, ahora la norma nos plantea una reducción al 20% y el límite de las 40.000 VTs se reduce a 20.000 VTs. Adicionalmente, la otra opción de comparación, que era el 35% de costos y deducciones totales, lo que nos plantea el proyecto actual es reducirlo al 18%. Entonces, digamos que aquí lo que nos plantea la norma y la invitación que nos hace en general para todas las compañías es continuar buscando soportar todos esos costos y gastos con el tema de facturación electrónica, igualmente realizar la respectiva canalización, pues por medios bancarios. Y esto, pues la finalidad es poder reducir todos estos pagos en efectivo que se realizan, que muchas veces pues van atados al tema de la informalidad de algunos negocios y poder soportar así en debida forma todos los gastos, costos y deducciones a que tenga acceso la compañía. Igualmente, William, si nos puedes ahondar un poco más sobre los Sí, impactos de estos sí, André, puntos que mira, acabamos de mencionar. tal como lo mencionaste, en materia del proyecto nos refleja esa eliminación del proyecto del simple y mantener esta sobretasa a ciertos sectores de la economía que no van conforme a la política nacional. Y frente a eso, quisiera recalcar un poco la exposición de motivos. Se resalta en el impacto económico respecto del medio ambiente digamos, volvemos al comentario inicial, su intención altruista sobre el reconocimiento del medio ambiente se ve reflejado en que no quieren disminuir la tributación para las compañías del sector de minas e hidrocarburos, sino que la mantienen es coherente con lo que siempre han establecido en su mensaje, pero vemos que se pierde la coherencia en materia de técnica tributaria al disminuir la progresividad frente al tipo de ingresos y no eliminar la tasa de tributación o la tasa adicional para el sector de minas e hidrocarburos. Igualmente, frente al régimen simple de tributación, sabemos porque en el año 2021 y 22, corrido casi que el 2023, la DIAN emitió un proyecto de comentarios relacionados con los beneficios del régimen simple y el impacto positivo que había generado en la economía. Y esto se reflejaba en la formalización, en el reconocimiento de la simplificación del sistema tributario al contener solo una base para determinar diferentes tipos de tributos, al no tener que incorporar costos y gastos que no podrían tener el sustento relacionado y tributar únicamente sobre unos ingresos brutos. Eh, y para mí fue de gran sorpresa cuando se eliminó el régimen simple de tributación o cuando se propone eliminar el régimen simple de tributación, más bien se debería buscar es una modificación al mismo, pues los resultados del régimen simple de tributación, contrario a lo que dice la exposición de motivos, han sido realmente positivos tanto para la formalización como para los esquemas que han permitido generar diferentes alternativas de proyectos. Y actividades económicas que no podrían generarse con un régimen ordinario normal. Y volvemos al mismo tema y la misma crítica que se ha generado desde el inicio y es la dificultad que tiene la determinación del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas y para las personas naturales también, pero que el régimen simple sí buscaba eliminar y la crítica que siempre ha tenido el sistema tributario en Colombia, los inversionistas, nuestros clientes del exterior lo reconocen. El sistema tributario en Colombia es muy complejo por el análisis que hay que determinar, por la depuración, por los beneficios y el régimen simple de tributación siempre buscó eliminar ese conflicto de no entendimiento y dificultad, lo que permitía era que los contribuyentes eh, generaran mejores aplicaciones al sistema tributario, se formalizaran y contribuyeran al final del día en mejor escenario. Entonces,
Este régimen simple de tributación esperaremos a ver cómo da su paso legislativo y esperamos que en vez de que se elimine realmente lo que se haga sea modificarlo tal vez, disminuir la base de ingresos o aumentar las tarifas, pero es una crítica realmente negativa que se busque la eliminación del régimen simple de tributación. Frente a los pagos en efectivo, ya lo veníamos viendo desde hace años, la ley anterior, la ley anterior al 2277, ya venía con una disminución progresiva año tras año a disminuir el reconocimiento de gastos por ingresos pagados en efectivo. Y como siempre, lo que se busca y hacia donde ya se está apuntando es la bancarización. Y es evidente, como se está generando a través de la norma tributaria, pues esto también les va a generar un mayor incremento en el GMF para recaudar y para tener mayor financiamiento a los gastos del Estado. Entonces, este cambio o esta propuesta que se busca no es nueva. Realmente esta disminución ha venido a través de los años desde el 2020 y ya estamos disminuyéndolo cada vez más. Entonces, frente a estos comentarios, creo que tendríamos una parte de crítica y esperando que el régimen simple de tributación no afecte la gran cantidad de personas que realizan actividades profesionales y que se formalizaron por el régimen simple, mantuvieron una coherencia cumpliendo sus obligaciones y mantienen un beneficio con una tasa disminuida y únicamente tributando sobre sus ingresos brutos. Y esperamos que realmente este buen sistema que existió del régimen simple de tributación se mantenga y no se elimine, sino que se modifique para efectos de incentivar la formalización de las nuevas personas eh, que hacen falta incluirse dentro del sistema tributario general y no simplemente acabar con ese buen sistema que ha servido durante estos años. Esos son los comentarios y profundizaciones que podríamos hacer, que vemos nosotros dentro de la exposición de motivos que generan un impacto que puede tener una coherencia respecto de el proyecto de ley que busca siempre el gobierno nacional, pero que para efectos técnicos y tributarios nosotros siempre les damos el análisis debido que sí debería tener coherencia con lo que ha sido estructurada la reforma tributaria a través de los años, que últimamente es cada 2 años o año y medio. Pero que ha tenido el impacto que podría tener. Como lo vimos desde la anterior, la tarifa progresiva de renta puede ser beneficiosa, pero genera un perjuicio cuando se está incrementando la tasa mínima de tributación, al reconocer que más va a tener impacto aquellos ingresos contables presuntos que realmente no tienen un efecto de flujo de caja, de impacto fiscal, y que va a tener que terminarse tributando sobre eso, aun cuando las sociedades o las compañías no tengan el ingreso reconocido efectivamente sobre esa materia. Entonces, la afectación sigue siendo la misma, no se ve la coherencia y frente a estos puntos vemos es más un criterio de eliminación de beneficios para poder aumentar el recaudo con los del régimen simple, con los del GMF en pagos en efectivo y mantener el sector de minas y hidrocarburos eh, como un proyecto de descarbonización y avanzar en este tema de energía renovable. Entonces, Camila, si podemos por favor avanzar a la siguiente diapositiva. Y bueno, con esto terminamos generalmente el impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Más adelante también vamos a encontrar el tema de los intereses presuntos que no quiero que se quede en el aire. Y si daremos un comentario adicional. Entonces, Andrea, si por favor nos dices cuáles serían los cambios en personas naturales. Claro que sí, William. Bueno, para iniciar acá con el tema de personas naturales, recordemos que ya la ley 2277 nos había realizado algunos cambios, algunos ajustes en temas de limitaciones de rentas exentas, de deducciones. Igualmente, esta ley en su momento lo que buscó fue también unificar un poco el tema de las cédulas que traíamos inicialmente, precisamente para equilibrar un poco este tema de las cargas entre diferentes contribuyentes con diferentes tipos y montos de ingresos.
Ahora lo que estamos viendo e identificando en este proyecto de reforma son unos aspectos principales y relevantes. El primero de ellos es el tema de las ganancias ocasionales, donde se propone hacer un incremento de 5 puntos porcentuales. Recordemos que con la anterior reforma, este impuesto de ganancias ocasionales había quedado establecido en un 15%. Ahora lo que propone la reforma es llevarlo al 20%. Igualmente, tenemos un ajuste en el tema de la tarifa máxima para el impuesto sobre la renta para personas naturales. Este, como veíamos con la anterior reforma, nos había quedado, dependiendo de los rangos marginales que ya se venían manejando, una tarifa para el último rango, es decir, para las personas de mayores ingresos del 39%. Acá lo que nos propone este proyecto de ley es incrementarlo al 41%. Tenemos también un tema de rentas exentas. Esto nos afecta principalmente la deducción por dependientes. Digamos que hace unos años, si lo traemos aquí a la memoria, la norma nos establecía que se podía tomar un dependiente únicamente, pero con la reforma anterior, digamos que aquí esta reforma nos amplió ese rango para poder tomar 4 dependientes. ¿Qué pasa? Que se evidenció que en muchos casos las personas naturales no estaban haciendo el uso adecuado precisamente de esta deducción. Entonces se veía un mismo contribuyente tomando varios dependientes, varios contribuyentes aplicando deducción sobre el mismo dependiente. Entonces, digamos que al final del día esto lo que hace es erosionar la base gravable del impuesto. Ahora este proyecto es lo que nos dice es que debemos volver a la limitación de un dependiente por cada contribuyente, precisamente pues para nivelar esta situación que se comenzó a presentar con los 4 dependientes y hacer un uso adecuado precisamente de esta deducción o beneficio que podemos tener las personas naturales. El tema de la facturación electrónica, pues también fue un tema nuevo con la anterior reforma tributaria, donde nos indicaba que podíamos tomar el 1% independientemente de que no tuviera una relación directa de causalidad con la proveniencia de nuestros ingresos. Ahora lo que busca esta norma es ampliar ese 1% al 5%, teniendo en cuenta pues que el 1% inicial pues realmente no beneficiaba a muchos contribuyentes, únicamente pues a contribuyentes que tuvieran una alta y gran capacidad adquisitiva, puesto que lograr llegar a este 1% y teniendo en cuenta la limitación de las 240 VTs, pues no es precisamente muy fácil para muchos contribuyentes. Solamente pocos contribuyentes se vieron beneficiados por este tema de la facturación electrónica. Por eso ahora el proyecto lo que busca es ampliarnos este porcentaje al 5%. Igualmente, William, por favor, coméntanos un poco más sobre estos puntos para tener en cuenta. Sí, aquí debemos tener en cuenta que las ganancias ocasionales no solo se incrementan para las personas naturales, sino también para las personas jurídicas. Y se amplía la tarifa de renta en manera progresiva nuevamente, para las personas naturales que ya superan el tope de ingresos. Estamos llegando a una tarifa de tributación del 41%, lo que implica que eh, será una oportunidad para las personas naturales que presentan este tipo de ingresos, empezar a mirar esquemas de planeación fiscal que permitan realmente disminuir ese reconocimiento de ingresos y no aplicar una tarifa tan alta. El 41% es casi la mitad del ingreso que están teniendo pagárselo al Estado. Es un componente importante, por lo cual nosotros, en nuestro criterio, consideramos que este punto seguramente sí va a salir en la reforma final o en la ley de financiamiento final. Sí se va a incrementar al 41%, lo cual es lo que, insisto, implica que las personas naturales que tengan este tipo de ingresos empiecen a examinar una planeación para el reconocimiento de sus ingresos a través de diferentes esquemas. Y vemos con mucha curiosidad y cautela el incremento de la deducción
por facturación electrónica o por gastos soportados con facturación electrónica. Y esto en virtud de que en vez de ser progresivo, año tras año, lo que hacen es disminuirlo. Inicia con el 5% y busca volver a terminar en el 1%. Me parece que no es una medida realmente atractiva esa disminución año tras año, porque lo que busca es dejar al siguiente gobierno con la obligación de volver a modificar esa deducción por facturación electrónica. Entonces, no, insisto, es una ley de financiamiento cortoplacista, no tiene impacto realmente en el esquema de tributación, hablándolo como estructura tributaria, pero para los contribuyentes sí les puede generar un beneficio en el 2025, sabiendo que les van a incrementar la tasa de tributación, y disminuir la renta exenta. Entonces, pues nada, este tema de personas naturales es un escenario importante que implica es evidenciar, cómo se está ya cambiando la metodología de tributación y hacia dónde vamos, que creo que ese sí tiene un fin económico importante y es disminuir la tarifa de tributación de las compañías, de las sociedades, que son el motor productivo de la economía colombiana, e incrementar o sustituir esa disminución a través de la tributación de las personas naturales, como generalmente pasa en los países de la OCDE, con los cuales nosotros somos miembros, y se maneja este tipo de esquemas de tributación. Ya el otro comentario es si los fines de la tributación se cumplen o no. Ese es un tema totalmente diferente, pero la proyección a la cual se busca cambiar, disminuyendo totalmente, la tarifa de las sociedades e incrementando las personas naturales, tiene coherencia con el sistema y los comentarios que busca proponer la OCDE para una tributación más equitativa. Pues como sabemos, quien al final del día tiene la riqueza son las personas naturales y las personas jurídicas lo que busca es generar esta activación económica. Si quieres, Camila, por favor, avanzamos. Bueno, acá, como les dije inicialmente, el impuesto complementario a las ganancias ocasionales del 15 al 20% no solo aplica para las personas naturales, sino que aplica es, lo que cambia es su hecho generador dependiendo de lo que se va a realizar la actividad. Entonces, por ejemplo, en este escenario tenemos que las personas jurídicas nacionales o extranjeras que vendan activos fijos mantenidos por más de 2 años, la tarifa pasa del 15% al 20%. Em, y esto voy a dar un comentario, Andrea, y si quieres ya te dejo para que sigas con los siguientes puntos. Y es, eh, esto lo que nos implica a la persona del día a día, como llaman, es que cuando quiera vender una casa que tenga, en su patrimonio, ya no va a tener la posibilidad de reconocer esa tarifa del 15%, sino que ahora va a tener que pagar más por vender esa casa que tenía. Claro, para efectos, tributarios en la técnica hay ciertas reglas, ciertas exenciones, ciertas situaciones, pero, al final del día estamos afectando, esa venta normal que puede tener una persona natural de un activo, en su patrimonio, que puede ser una casa, y que decida un apartamento y que decida venderlo. Ya sabemos que ese 15%, que antes era el 10%, ahora vamos por el 20%, pues va a tener que pagárselo al Estado como una ganancia ocasional que recibe por vender una casa con la cual él estuvo habitando. Eh, Comentarios frente a eso, la tasa de ganancias ocasionales o el capital gain en otras jurisdicciones tiende a ser mucho más alta y por eso en Colombia se está buscando también incrementar. ¿Nos está perjudicando? Puede que sí. Porque las ganancias ocasionales tienen ese impacto de no ser un ingreso ordinario, sino efectivamente un ingreso extraordinario, lo cual no realmente está buscando es la actividad económica, sino mirar qué tipo de activos se busca grabar más que otros. Andrea, entonces te doy paso para que nos digas los otros dos efectos de los hechos generadores en ganancias ocasionales. Claro que sí, William, muchas gracias. No, pues digamos que acá trayendo un poco más la parte teórica de la norma, pues recordemos que la norma nos establece una serie de situaciones que nosotros podemos considerar como ganancias ocasionales. Entre ellas están, pues como lo mencionaba William, el tema de la venta de activos fijos. Aquí es importante precisar que cuando estos activos fijos son mantenidos por menos de 2 años, pues eso nos va a generar en la declaración de renta una renta líquida gravable
Y cuando no, cuando estos son mantenidos por más de 2 años, es aquí donde la norma nos establece que esto constituye una ganancia ocasional. ¿Qué pasa? Aquí la norma, el proyecto de norma, lo que nos está modificando es puntualmente el tema de las tarifas. Acá, como podemos ver, este tema de venta de activos fijos aplica tanto para personas jurídicas nacionales o extranjeras como para personas naturales extranjeras sin residencia en el país. Entonces, en este caso, como ya nos mencionaba William anteriormente, lo que hace la norma es subir 5 puntos porcentuales la tarifa que traíamos anteriormente, donde en ambos casos, ya sea para personas jurídicas o naturales extranjeras, la tarifa quedaría ya actualmente con este proyecto en un 20%. Y adicionalmente, otro punto que nos menciona la ley que debemos tener en cuenta y tratarlo como una ganancia ocasional es el tema de aquellos ingresos que percibimos por concepto de loterías, apuestas, rifas o similares anteriormente o digamos actualmente como se encuentra dispuesta la norma es con una aplicación de una tarifa del 20%. Igualmente, lo que plantea o propone este proyecto es realizar un incremento del 5% para que nos quede en un 25%. Ya puedes continuar, Camila, por Aquí es favor. importante y lo traigo a colación y es que la exposición de motivos del proyecto de ley de financiamiento tiene un inciso que dice que se busca disminuir la ludopatía y la intención del juego por parte de las personas naturales como método de que están afectando la salud pública y lo hacen a través del mecanismo de incremento de impuestos. Y este mecanismo se ha visto en otro tipo de consumos que pueden ser el tema del alcohol, los cigarrillos, y ahora lo buscan también incrementar o buscan esa intención a través de el incremento de la tarifa de ganancia ocasional de los 5 puntos porcentuales por loterías, apuestas, rifas o similares. Y el proyecto, la intención es buscar disminuir la ludopatía en la sociedad. Bastante curioso para tener en cuenta lo que están buscando es tener más recaudo, sabiendo que este tipo de escenarios genera mayor ingreso. Ahora sí, Camila, si podemos avanzar en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este momento están viendo en su pantalla un código QR y en el chat les estamos pegando un link. Si ustedes desean agendar una sesión personalizada con alguno de nuestros expertos, William, Andrea y nuestros equipos tributarios, por favor no duden en hacer uso del código QR y del link. Entran, diligencian todos sus datos y nos pondremos en contacto con ustedes lo más pronto posible para que hablemos sobre cómo este proyecto puede impactar a sus negocios y cómo nos podemos preparar para cuando todo quede terminado. Bueno, muchas gracias a Gracias, todos. Camila. Y ahora avanzando con el fenómeno del impuesto al patrimonio, acá quiero generar un par de comentarios que empieza a afectar si llega a salir este proyecto. eh, de una forma importante a las personas naturales nuevamente, que es lo que buscamos, lo que entendemos ya se busca empezar a incrementar. Y Camila, si quieres avanzamos en la siguiente diapositiva. Y es que quiero antes de iniciar con la parte técnica, y te doy el paso, André, es dar el comentario de el impuesto al patrimonio, en principio no era un impuesto permanente. Se ha empezado a incluir en las reformas tributarias en la ley de financiamiento como un impuesto que dura aproximadamente 2 años, 3 años y se elimina. Pero cada reforma lo que hace es volver a regenerarlo. Estuvimos solo en una reforma que no le incluyó o que dejó que se eliminara el impuesto al patrimonio por un año. em, pero nuevamente, o a través de la ley 2277, se incluyó el impuesto al patrimonio de manera permanente. Y acá los comentarios son relacionados en materia jurídica y es la Corte Constitucional actualmente está examinando y no ha fallado de fondo con relación al impuesto para el patrimonio como impuesto permanente. ¿Por qué? Porque es confiscatorio, porque tiene efectos negativos, porque está haciendo tributar doble vez el patrimonio tanto de una compañía como el de una persona natural. Entonces,
Aún esa respuesta, ya después de 2 años prácticamente, no se ha dado por parte de la Corte Constitucional, pero ya vemos que la intención del gobierno es modificarla para incrementar ese impuesto al patrimonio, y lo hace a través de dos situaciones que a mi juicio son bastante agresivas. La primera de ellas es incluir a las sociedades como sujeto pasivo respecto de los activos fijos reales no productivos. Y la segunda de ellas es aumentando el umbral, o perdón, disminuyendo el umbral que se tiene en cuenta como base para ser sujeto pasivo del impuesto del patrimonio de las personas naturales. Te dejo entonces, Andrea, que nos comentes un poco eh, los comentarios al respecto. Gracias, William. Sí, trayendo aquí a colación el tema de la parte teórica de este impuesto, recordemos que como está dispuesta la norma actualmente, esta nos dice que para las personas naturales con un patrimonio igual o superior a 72.000 VTs, pues comienza a aplicar el tema del impuesto al patrimonio. Aquí, como nos mencionaba William, lo que hace este proyecto de reforma es disminuir este monto. Ya no vamos a tener en cuenta patrimonios a partir de 72.000 VTs, sino patrimonios a partir de 40.000 VTs. Aquí lo que vemos que pretende hacer la norma es llegar con este impuesto a mayor cantidad de contribuyentes, porque pues sabemos que muchos contribuyentes entrarían a formar parte de este grupo de sujetos pasivos con el impuesto al patrimonio. Igualmente, la norma lo que nos propone es realizar un aumento de tarifa al 2% para aquellos patrimonios que sean superiores a 240.000 VTs. Acá, como lo podemos observar en la gráfica, pues digamos que también contamos para este impuesto con tarifas marginales que dependen pues del rango donde se encuentre el valor del patrimonio, todo esto pues como siempre medido en VTs, y encontramos que tenemos tarifas del 0, 0.5, 1 y 1.5 hasta el momento. Acá pues la norma lo que nos hace es incrementar un poco este porcentaje para aquellos patrimonios que son de mayor valor. Y como mencionaba William anteriormente, una medida pues bastante agresiva para las personas jurídicas es incluir a aquellas personas jurídicas que posean dentro de sus activos activos reales no productivos que no tengan relación de causalidad con la generación de renta. Digamos que esta medida y entendiendo la norma o como está dispuesto el proyecto de norma actualmente, lo que busca es tratar de disminuir, pues que se presenten situaciones donde las personas naturales de pronto con el fin de... Igualmente, esto está un poco relacionado con la deducción, con el descuento tributario que plantea la norma actualmente sobre la adquisición de activos fijos reales productivos, y lo que hace es una invitación a las personas jurídicas precisamente a invertir en este tipo de activos para que sean efectivamente reales productivos para la compañía y no mantenerlos como activos reales no productivos. Te doy paso, William, para los comentarios adicionales, por Sí, favor. del impuesto al patrimonio sabemos que no es la generalidad de los contribuyentes o nuestros clientes que puedan tener este tipo de impacto, pero es importante traer a colación que eh, el proyecto de reforma trae una nueva definición de lo que se entiende como activo fijo real no productivo, sabiendo que ya existe una definición en la jurisdicción, en el decreto reglamentario en el 25 al 2016. Lo que busca es modificar nuevamente una definición para lo que no se entiende, y no busca en este momento o en este primer escenario grabar las acciones que puedan tenerse como patrimonio, como activo no productivo, pero sí las acciones que puedan tener debajo de estas o subyacente a estas activos fijos reales no productivos. Entonces se vuelve una escala de examen hasta analizar cuál es el activo fijo real no productivo, y lo que genera es una fiscalización agresiva, insisto, respecto a las personas jurídicas que al final del día pueden tener rentas pasivas
por activos y que realmente no correspondan a lo que se entiende como activos fijos reales no productivos, que pueden dar discusiones en la práctica de compañías que tienen casas o bodegas que en unos momentos puedan estar no generando ingresos relacionados con la actividad económica. Y esto es muy importante porque la definición del activo fijo real no productivo incluye es que no generen de forma permanente ingresos asociados a la actividad económica. Por lo tanto, ya encontramos unos escenarios donde uno tiene que determinar cuándo se entiende que no genera un ingreso permanente o cuándo lo genera de forma permanente. Los impactos más grandes, como lo vemos en nuestro juicio para las compañías, la sujeción pasiva del impuesto al patrimonio, altamente confiscatorio esta modificación, lo que se busca no tiene un propósito real y lo relacionan directamente con el descuento tributario del 254 del Estatuto Tributario, que es efectivamente el descuento por la adquisición de activos fijos reales no productivos, perdón, y dicen que así como se da el descuento, se va a buscar grabar lo que sea no productivo. Entonces, esa es la justificación que ha dado los comentarios al proyecto, la incentivación. Si quieres, Camila, podemos avanzar. Y si quieres, avancemos. Bueno, André, entonces, ¿qué nos trae el proyecto de ley de financiamiento respecto del IVA con estos nuevos hechos generadores incluidos? Claro que sí, aquí hay dos aspectos fundamentales que son los que más llaman la atención en este proyecto. Por un lado, tenemos el tema de juegos de suerte y azar. Como viene dispuesta la norma hasta el momento actual para aquellos juegos de suerte y azar que se generen en línea, estos venían, pues no estaban grabados con IVA. Entonces, digamos, la norma lo que nos quiere hacer caer en cuenta es que prácticamente un juego de suerte y azar son temas de lujo que corresponden al lujo, no es una necesidad básica que tengamos los seres humanos como temas de alimentación, servicios y demás. Entonces, por eso lo que pretende la norma es grabarlos ahora a la tarifa general del 19% con el fin de igualar la carga fiscal con respecto a los demás juegos en línea. Igualmente, pues estos juegos de suerte y azar, es claro como nos indica la norma que pues hay muchos contribuyentes que tienen acceso a ellos, pero no todos, precisamente por tratarse de por eso la norma lo que pretende es grabarlos para, digamos, alinear ese tema de cargas o beneficios fiscales que tienen actualmente algunos contribuyentes con respecto a la adquisición de este tipo de servicios. Otro aspecto fundamental es el tema del IVA en los vehículos eléctricos. Digamos que actualmente pues está muy en auge el tema del cambio climático, las invitaciones que nos hacen al cuidado del medio ambiente. Por eso en algún momento la norma quiso incentivar a los contribuyentes para adquirir este tipo de vehículos, precisamente buscando esa protección al medio ambiente. En su momento, digamos que precisamente para motivar a los contribuyentes a hacer la adquisición de este tipo de bienes, la norma estableció una tarifa, digamos que preferencial, entre comillas, de IVA del 5%. Ahora lo que busca la norma y teniendo en cuenta que un vehículo eléctrico también puede ser considerado como un bien de lujo, es nivelar esta tarifa y pasarla del 5% al 19%, que es la tarifa general que todos conocemos actualmente, ya que pues digamos este tipo de bienes por ser de lujo, pues su adquisición está muy limitada a sectores de la población pues que cuentan con alto poder adquisitivo precisamente para adquirirlos. Sí, y vemos que efectivamente lo que se buscó acá o lo que se analizaba era que los juegos de suerte de azar en línea generalmente eran prestados por sociedades extranjeras que no estaban domiciliadas en Colombia. Entonces, por ende es que el hecho generador no se causaba, no buscaba esa finalidad. Digamos que los juegos de suerte de azar en línea han avanzado mucho acá en Colombia.
y bueno, pues digamos que ya se va reconociendo como un servicio grabado a la tarifa general del IVA del 19%. Respecto a los vehículos eléctricos, nuevamente incoherencias respecto del sistema de política gubernamental que se maneja, puesto que los vehículos eléctricos sí buscan incentivar esta transición energética, pero lo que hacen es volver a grabarlos a la tarifa del 19%. Recordemos que en materia de IVA existen tres tarifas: la general del 19%, la tarifa de los activos del 5% y la de exenta del 0%. Se cambia la denominación de activos vendidos al 5% o bienes vendidos al 5%, por la tarifa general, entra a ser parte de la tarifa general del 19%. Lo que hace, y es la intención es eh, nuevamente contradictoria contra las políticas que se manejan de la transición energética, pero pues son una política de gobierno que lo que busca es cambiarlo por el incremento de adquisición de este tipo de vehículos. Camila, si podemos avanzar. Bueno, y para finalizar, tenemos una serie de incentivos y cambios que se están dando. Tenemos dos o tres respecto respecto de la renta y la del IVA. Entonces, Andrea, si por favor nos puedes comentar cuáles son estas diferencias que se están generando. Claro que sí, esto viene muy de la mano con el punto que mencionábamos anteriormente en cuanto a temas de cuidado del medio ambiente y cambio climático. Digamos que aquí la invitación que nos plantea la norma es a realizar inversiones en aquellos tipos de bienes o servicios que permitan precisamente optimizar ese tema del cambio climático, del cuidado del medio ambiente, inversiones en temas de energía, sí, en los temas energéticos que conocemos. Aquí digamos que hay que enfocarlo en dos vías: por una parte en cuanto a la declaración de renta y por otra parte en cuanto al impuesto sobre las ventas. Digamos que aquí el tema de estas inversiones en energía, el beneficio aplica siempre y cuando estén pues certificadas por la UCME debidamente. Adicionalmente, nos indica la norma que estas compañías que posean este tipo de inversiones podrán emitir bonos, los cuales les van a permitir a estas compañías una deducción hasta del 50% del valor total de la inversión, que se proyectan en un término de 15 años. Adicionalmente, este tipo de bonos, la norma nos trae la posibilidad de que puedan ser negociados en el mercado, lo cual pues es una alternativa, pues digamos, llamativa para este tipo de compañías que realicen estas inversiones. Ahora bien, si lo miramos frente al impuesto sobre las ventas, esta norma lo que nos plantea o lo que nos propone es tener la alternativa de cambiar la exclusión de IVA que se maneja actualmente por una exención en lo que corresponde a equipos, elementos, maquinaria que sean importadas y destinadas para trabajar en dicha inversión. ¿Esto qué finalidad tiene? Pues que este tipo de compañías puedan efectivamente recuperar el IVA pagado por estos conceptos, ya que actualmente, como está dispuesta la norma, pues no permite recuperar a través de solicitudes de saldos a favor u otra alternativa. La norma pues no está permitiendo recuperar este IVA, lo cual pues ya no resulta tan atractivo para las empresas que quieren invertir o realizar este tipo de inversiones en temas energéticos. Entonces, pues la norma sí abre un poco más ese campo precisamente para que más compañías puedan realizar este tipo de inversiones y pues que puedan ver este beneficio. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto, William? No, pues de respecto de estos se mantienen los beneficios tributarios asociados a a la incentivación de cambio energético. Tema de renta, la ley 1715 del 2014 ya tenía incorporada los beneficios relacionados con inversión en proyectos de energía alternativa, lo que implicaba directamente hacer una certificación directa con la UCME,
y esto es lo que generaba o lo que genera realmente es una deducción del 50% en renta de la inversión, del valor de la inversión y un descuento asociado en IVA o un IVA no grabado sobre los activos relacionados. Acá lo que nos está incrementando es relacionado con los bonos que se pueden emitir para los inversionistas. Entonces ya se está incluyendo es un sujeto pasivo adicional que puede beneficiarse y es aquellos inversionistas que se reflejen con los bonos de inversión en transición energética certificados por la UME, pueden reconocerlos como deducibles hasta el 50% del valor de la inversión. El valor de la posibilidad de ser negociado en el mercado, eso ya estaba contemplado, entonces no es una novedad directa en el beneficio que se esté manejando, es más bien una modificación positiva que se está tratando de incrementar en relación con la transición energética. Perdón, adicionalmente, o como ya se traía en materia del IVA, eh, ya se cambia es que los activos y los servicios relacionados con estos proyectos de energía alternativa dejen de ser excluidos y pasen es a ser exentos, lo que permite es ya reconocer una posible devolución del IVA sobre los mismos y introduciéndolos dentro del mercado para reconocerlos como descontables asociados a los mismos. Entonces, no vemos un incentivo nuevo, lo que se hace es modificar este incentivo que ya existe eh, y el efecto final es prácticamente el mismo. Tendríamos que ver si se le añade algo dentro de la discusión dentro del Congreso o si al final del día va a mantenerse bajo esta metodología. Camila, si nos ayudas por favor con la siguiente. Bueno, uno nuevo que se está incluyendo, el incentivo al turismo. Eh, Y lo que se busca es que los servicios hoteleros como tal cambien la denominación del IVA relacionados a pasar de ser grabados a la tarifa general del 19% a sacarlos del hecho generador del IVA o del espectro jurídico tributario y es no estar grabados, no exentos, sino no grabados o excluidos, siempre y cuando se cumplan las condiciones para prestar ese servicio y es que se preste el servicio hotelero en municipios con población menor a 200.000 habitantes y que tenga un costo fiscal de 120.000 millones en 2025. Entonces, en la práctica, difícil podrá verse. Yo creo que esto lo que busca es incrementar el turismo a ciertas zonas del país que pueden no ser atractivas, pero que puede incrementar esta forma de incentivarlo y es no grabándolos. Pero realmente ejecutarlo va a tener un componente de dificultad precisamente porque estos sectores o estas poblaciones de 200.000 habitantes o menos eh, necesitan una incorporación adicionalmente de infraestructura para que se desarrolle el proyecto. Entonces, bueno, nada, eso es un comentario un poco más político, buscando que realmente sea un beneficio atractivo, que en la práctica necesita mucho más que una disminución o una exclusión en materia de IVA. Andrea, no sé si tienes algo adicional al respecto. No, William, tú has sido muy claro ahí sí, pues importante comentar que lo que busca la norma, como tú lo mencionabas, es precisamente poder llegar a estas poblaciones que, digamos, no son de fácil acceso, que actualmente no son tan turísticas como las que convencionalmente conocemos. Digamos que estamos en un país que tiene mucha diversidad en cuanto a sus territorios, entonces sí es importante, digamos, que la norma en algún momento nos establezca beneficios precisamente para que este tipo de poblaciones puedan acceder a ellos y asimismo pues motivar todo este crecimiento económico para este tipo de situaciones y poblaciones. Bueno, perfecto. Camila, si podemos avanzar. Y finalizamos con el régimen sancionatorio. Si quieres, avancemos a la siguiente diapositiva. Y estar directamente relacionado con el incumplimiento de la obligación de facturar. Insisto, todo este proyecto de ley todavía tiene un curso que seguir para efectos de que se determine cuál va a ser la ley final, pero
estamos entendiendo cuáles son las intenciones del gobierno nacional respecto de todo el régimen que busca y cómo busca financiar el presupuesto para el año 2025. Entonces, Andrea, si nos puedes comentar un poco de respecto al incumplimiento de la obligación de facturar, ¿qué podemos encontrar? Sí, claro. Aquí lo que nos propone este proyecto de ley es precisamente establecer sanciones ya mucho más específicas, teniendo en cuenta que hoy en día, pues como nos lo establece la norma, nos solicita pues que todas las actividades que realicen las compañías y todas sus operaciones, sus ingresos estén debidamente soportados con factura electrónica. En la práctica, pues se ve todavía en la actualidad bastante informalidad por parte de muchos contribuyentes, compañías de pronto que se crean, se están creando, pero no realizan la correcta implementación de su sistema de facturación electrónica, entonces están incurriendo en este tipo de incumplimientos a la norma actual. Digamos que aquí el incumplimiento hay que verlo en dos vías. Por una parte, para aquellos contribuyentes que en efecto no están cumpliendo con esa obligación de facturar, o aquellas que sí lo hacen, pero que no cumplen con la totalidad de los requisitos que nos exige la norma. Recordemos pues que año tras año y con las diferentes resoluciones que nos ha expedido la DIAN sobre facturación electrónica, pues siempre la administración tributaria ha sido muy clara relacionándonos pues los requisitos puntuales que deben sí o sí cumplir este tipo de documentos. Actualmente, aunque muchas compañías tienen implementado el sistema, pues no lo han implementado de la manera correcta y pues se evidencia que hay muchas facturas que, aunque son electrónicas, no cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos por la norma. Entonces, aquí lo que busca el proyecto es sancionar este tipo de situaciones, tanto a los contribuyentes que no están cumpliendo con el deber de facturar, como aquellos que incumplen o que cumplen parcialmente, pues no cumplen con todos los requisitos en su totalidad. Aquí este proyecto lo que nos plantea es tres tipos de sanciones, una de 10 VTs, otra de 20 y otra de 30, dependiendo pues del valor de las facturas que incumplen con los requisitos o de las operaciones que están generando sin el cumplimiento del deber de facturar electrónicamente. Entonces, ¿qué nos dice puntualmente este proyecto? Que aplicará una sanción de 10 VTs por cada operación no facturada o facturada sin el cumplimiento total de los requisitos y cuyo valor sea inferior a 6 VTs. Ahora, para aquellas operaciones que se encuentren en un rango de 6 a 12 VTs, la sanción por incumplimiento será de 20 VTs y finalmente para aquellas operaciones que sean superiores a 12 VTs, la sanción será de 30 VTs, pues por cada una de estas operaciones que no se hayan facturado o que se hayan facturado, pero no con el cumplimiento total de los requisitos. Claramente, pues esta es una nueva invitación a los contribuyentes a hacer la correcta implementación de este sistema y pues como lo mencionaba anteriormente, no es solamente implementar el sistema de facturación electrónica, sino que el contribuyente se debe asegurar que efectivamente se está cumpliendo con la totalidad de los requisitos que nos establece la norma. Finalmente, pues recordemos que el cumplimiento total de este requisito y de esta obligación, pues es precisamente lo que actualmente ante la DIAN nos permite tener acceso pues a la totalidad de las deducciones a las que pueden acceder los contribuyentes. Igualmente, esto en impuesto de renta, igualmente pues a todo el tema de IVA descontable sobre las operaciones que manejen las compañías. Gracias, Andrea. Mira, yo quiero acá recalcar un punto importante y es en materia jurídico, tributaria y el impacto penal. Y es, recordemos que el no pago del IVA por parte de los contribuyentes incurre en una acción penal que corresponde a la omisión de agente retenedor. Y es una acción penal que da lugar a cárcel para aquellos contribuyentes que no cumplan con el pago del IVA debido para el gobierno nacional. Sin embargo, esta norma contiene una forma de extinguir la acción penal y es cuando los sujetos obligados reconocen voluntariamente que han omitido la obligación
de expedir la factura. Es muy diferente omitirla de expedir la factura a recibirla y no pagar el IVA. Son dos diferentes, pero en este caso, cuando estamos en esta circunstancia y se reconoce voluntariamente bajo el método sancionatorio, se extingue la forma o la acción penal de omisión de agente retenedor por no haber pagado el IVA y le pides cumpla con la obligación y reconozca lo que no ha dejado de cumplir para que no le impacte directamente ya en, como lo vemos en varios contribuyentes, clientes nuestros que han tenido el impacto directo por las acciones penales en materia de fiscalía, porque puede que no lo tengan en cuenta, se olvide, pero en materia de el IVA y retención en la fuente, se entiende que corresponde a dineros del erario público y por ende dan lugar a la acción penal de la omisión de agente retenedor, que da lugar a cárcel o sanción económica, perdón, cárcel y sanción económica. Por ende, la conclusión final, y digamos, veo un incentivo atractivo al tema de la facturación electrónica, y es, no se va a extinguir esa acción penal, no le van a determinar que no pagó el IVA, pero reconozca voluntariamente que no cumplió su obligación de facturar y póngase al día como debe ser. Esto con todas las sanciones que implica también el tema de la declaración y el pago del IVA, ¿no? Camila, si podemos entonces, por favor, avanzar. Y bueno, creo que con esto vamos finalizando la conferencia del día de hoy del proyecto de ley 300 de ley de financiamiento que está actualmente publicado. Correcto, gracias William, gracias Andrea. Y antes de pasar a la sesión de preguntas, en este momento vamos a poner en su chat un link con una encuesta de retroalimentación de la sesión. Como les dijimos al inicio, para nosotros es súper importante conocer cómo les parecen estas actividades y saber qué temas les gustaría ver en los siguientes eventos. Y nuevamente, para los que no estuvieron en el inicio, les volvemos y les pegamos en el chat los links para que vayan y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Andrea y William, los dejo entonces con la sesión de preguntas. Claro que sí, Camila, muchas gracias. Vamos a verificar aquí en el chat qué preguntas nos compartieron el día de hoy. Buenos días. Para el tema de renta persona natural, si el cliente tiene varios dependientes, ¿el 10% aplicaría para cada uno o el 10% cobija a todos los dependientes? En este caso, ese 10% aplica para todos los dependientes en su conjunto. La norma pues no nos establece que podamos tomar el 10% por cada uno de ellos. Igualmente aquí es importante mencionar que como quedó dispuesto ahora el proyecto, lo que quiere lo que pretende es limitarnos el tema del uso de este beneficio por dependientes, porque lo que se venía viendo hasta el momento es que, digamos, varios contribuyentes estaban tomando el beneficio sobre el mismo dependiente. Un ejemplo, papá y mamá tomaban el beneficio por un solo hijo, un único hijo que tuvieran. Aquí lo que pretende la norma adicional al tema del 10%, pues es que sobre un dependiente solamente exista un beneficiario. Buen día. Para el sector agro, ¿existe alguna limitación diferente para los pagos en efectivo? ¿Con este proyecto también cambia? Entiendo, y ahí tú me corriges, William, que el tema de los pagos en efectivo pues aplica para la generalidad de los contribuyentes, no hay excepción en este tema o tratamiento especial. Tendríamos que entrar a validar, porque realmente la norma o el proyecto de norma no busca modificar puntualmente a los proyectos de agro, sino lo hace modificando un artículo directamente, y es ver cuando, y esto lo digo es porque cuando uno tiene un estatuto tributario, uno aplica esas reglas y no la regla general. Entonces, acá lo que se busca es modificar la regla general de pagos en efectivos, y si tenemos la regla especial de pagos en efectivos para sectores de agro, no se modifica. Hasta el momento, el proyecto de reforma no incluye esa modificación de esos pagos en efectivo. Sería una buena oportunidad para que lo pudiéramos revisar.
Gracias, William. Igualmente aquí hay otra pregunta similar. Nos dice, para el régimen especial, cooperativas y demás empresas de economía solidaria, estaba el tributo especial del 20%. Pregunto, ¿ha habido cambios en el sector de la economía solidaria que está en el régimen tributario especial? No, no tiene cambio. Ese no tiene impacto diferencial para los régimen de tributario especial por economía solidaria. Gracias, William. Una consulta muy puntual. ¿El IVA del 19% va a aplicar a vehículos eléctricos? Habíamos entendido al ministro que el cambio de tarifa era solo para los híbridos. Sí, yo creo que hay precisar es vehículos híbridos, que es el que cambia de denominación de tarifa especial del 5 al 19. No sé si de pronto en la charla o en la presentación hubo una confusión, pero es vehículos Sí. híbridos que actualmente están grabados al 5%. Buen día, una pregunta. ¿En este proyecto existe algo para los morosos como amnistías o algo parecido? No, no. Y Vale. puntualmente esto se ve que desde hace 2 reformas tributarias se buscó eliminar los incentivos para morosos porque se era generando lo que coloquialmente se denomina una conchudez tributaria para aquellos que no estaban cumpliendo y se ponían al día con disminuciones posteriores y lo que estaba era perjudicando al que sí se estaba formalizando. Entonces, esto como crítica técnica, lo que ya estaba diciendo era, se está desmeritando o no está generando el impulso asociado a aquellos contribuyentes que ya son formales. Eh, por ahora, y ya se entiende hacia futuro, no se va a volver a tener estos incentivos para morosos, amnistías. Por ahora no viene en curso, no creo que durante las próximas 2 reformas pueda verse un escenario de estos. Esperaremos a ver qué nos conviene el futuro. Gracias, William. Y la última pregunta que tenemos sobre el impuesto del patrimonio cambiado a 40.000 VTs. ¿Cómo sabe el cliente que tiene que pagarlo? Bueno, pues cuando tú tienes que hacer el análisis respecto del impuesto al patrimonio, lo que tienes que determinar es, primero, la sujeción pasiva, si corresponde a una persona natural residente que posee patrimonio en Colombia. Y respecto de ese análisis de patrimonio, lo determinas es según el costo fiscal del mismo y las reglas de patrimonio en ciertos casos especiales, como son acciones, por ejemplo. Entonces, la determinación de la base gravable o de la cuantía o el umbral para establecerlo se analiza con base en el patrimonio de la declaración de renta y el costo fiscal declarado se hace una depuración para efecto del impuesto al patrimonio. Y con base en eso uno ya entiende si está dentro del umbral o no. Aquí quiero hacer una precisión para el impuesto al patrimonio que eso en la práctica genera mucha confusión y es los umbrales de tarifa y aplicación de impuesto al patrimonio son progresivos en medida de que la primera tarifa es del 0% hasta un monto y luego la primera tarifa es desde ese monto hasta que llega ese valor. ¿Esto qué quiere decir? Que no se graba el 100% del impuesto al patrimonio, sino solo lo que excede ya el primer monto de la tarifa del 0%. Y eso aplica con las siguientes tarifas, se va agravando es el exceso del patrimonio que equivalga a ese porcentaje. Entonces, pues nada, lo digo para que lo tengamos en cuenta. El impuesto al patrimonio puede generar sus confusiones, pero es importante que se vaya teniendo en el radar cuál es la reglamentación del mismo. Gracias, William. Esas fueron todas las preguntas del día de hoy. Entonces, creo que ya con esto podemos finalizar, agradeciéndoles a todos por su asistencia, pues con nosotros precisamente al querer compartirles a ustedes estos temas que son de gran relevancia e impacto para las compañías. Muchas gracias a todos. De nuevo estaremos muy expectantes a cómo surge este proyecto ya en materia legislativa y al finalizar veremos cuál será la ley final de financiamiento. Gracias, Andrea, gracias, William, y gracias a todos por asistir a este evento. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día para todos. Gracias, feliz día.